¿Te has parado a pensar alguna vez en qué pasó realmente tras el retiro de Lindsay Wagner? A sus 85 años, esta icónica estrella de la mujer biónica finalmente ha decidido hablar, y las revelaciones son mucho más impactantes de lo que cualquiera podría haber imaginado. Prepárate para una historia llena de secretos, controversias y momentos oscuros que marcaron la vida personal y profesional de esta actriz que conquistó el mundo en décadas pasadas. ¿Por qué Lindsay decidió alejarse de la industria? ¿Qué ha estado ocultando todo este tiempo? Durante décadas, han circulado rumores sobre crisis emocionales, relaciones problemáticas e incluso un distanciamiento forzado por un sistema que parecía negarse a aceptar su autenticidad. En este video, desentrañaremos todo esto y mucho más. Descubrirás lo que pasó entre bastidores en su meteórica carrera, los escándalos que se silenciaron, las polémicas declaraciones que impactaron a fans y críticos, y, por supuesto, lo que Lindsay Wagner tiene que decir ahora, después de tantos años de silencio. Si quieres comprender esta historia de verdad, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu suscripción es esencial para que YouTube reconozca nuestro contenido y lo recomiende a más personas interesadas en este tipo de revelaciones. Es la única manera de crecer y ofrecerte más videos exclusivos como este. Si puedes, apoya el canal con un super thanks, un gesto que marca la diferencia para mantener la calidad y la frecuencia de nuestro trabajo. Pero si no es posible, no hay problema. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más o qué controversia te pareció más impactante. Quiero saber tu opinión. Quédate con nosotros hasta el final porque la última revelación de Lindsay te impactará y cambiará para siempre tu perspectiva sobre esta leyenda de la televisión. ¿Listos para descubrir el lado oculto de Lindsay Wagner? Acompáñanos en este misterioso y emotivo viaje. Lindsay Jan Wagner nació el 22 de junio de 1949 en Los Ángeles, California, pero su historia personal, antes de quedar marcada por el brillo de Hollywood, se forjó con los colores del dolor, el desplazamiento y las profundas transformaciones emocionales que moldearon a la mujer que el mundo conocería años después. Hija de Marilyn Louise, una mujer decidida y tenaz, y William Nobles Wagner, un fotógrafo profesional de espíritu libre, la infancia de Lindsay fue todo menos estable o convencional. Desde pequeña, experimentó rupturas emocionales, cambios repentinos y la silenciosa soledad que a menudo habita en hogares fracturados. Sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña, lo que provocó que Lindsay experimentara, desde temprana edad, el vacío causado por la ausencia de una figura paterna. Su madre, en busca de mejores condiciones para criar a su hija, se volvió a casar y la llevó a vivir a Eagle Rock, al noreste de Los Ángeles, antes de mudarse finalmente a Portland, Oregón. Este cambio de ciudad no fue solo geográfico, sino también emocional, pues marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, marcada por la adaptación constante y los desafíos internos. Pasó gran parte de su infancia dividida entre California y Oregón, viviendo a veces con su madre y su padrastro, y a veces sintiendo la ausencia de vínculos profundos que pudieran brindarle seguridad emocional. En la escuela, Lindsay se enfrentó al dilema típico de muchos niños sensibles e introspectivos. Era diferente. Con rasgos delicados, una mirada que mezclaba curiosidad y tristeza, y una personalidad que prefería los libros al bullicio del recreo, muchos de sus compañeros la consideraban rara. Se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera plenamente a ninguna realidad. No solo era hija de una madre divorciada, sino también esa chica que no encajaba en las normas de la época y que albergaba un mundo interior mucho más grande del que quienes la rodeaban podían comprender. De niña, Lindsay comenzó a sufrir ataques de ansiedad silenciosos, esos que se manifestaban no en gritos ni lágrimas, sino en una mirada distante, en noches de insomnio, en dolores de estómago que parecían inexplicables. Creció sintiendo que necesitaba comprender el mundo antes de permitirse vivir en él. Fue en este contexto de introspección y delicadeza que comenzó a interesarse por las artes, especialmente por la actuación. El teatro entró en su vida como una especie de refugio secreto, donde podía ser quien quisiera sin tener que dar explicaciones a nadie. En el escenario, Lindsay podía expresar emociones que, en la vida real, reprimió o ignoró durante su adolescencia. Sus luchas emocionales se intensificaron. Intentó asistir a la preparatoria David Douglas en Portland, donde gradualmente comenzó a destacar no solo por su inteligencia, sino también por su belleza natural y su discreto magnetismo. Sin embargo, tras su apariencia serena, se escondía una adolescente atormentada por profundas inseguridades. En entrevistas posteriores, confesaría que esta etapa de su vida estuvo marcada por periodos de depresión y sentimientos de incompetencia. Se sentía incomprendida en casa, donde escaseaba el diálogo sobre las emociones, y fuera, donde el mundo le exigía una fuerza que aún no sabía cómo cultivar. La presión por ajustarse a los estándares estéticos, por ser agradable, educada y obediente,
contrastaba con el torbellino de emociones que la aquejaba. A menudo buscaba refugio en largos paseos en solitario, momentos de lectura silenciosa o observando la naturaleza con la mirada de quien busca respuestas a preguntas que aún no sabía cómo formular. A los 19 años, enfrentó un episodio de salud que cambiaría temporalmente el curso de su vida. Le diagnosticaron una úlcera sangrante grave. En aquel momento, los médicos asociaron el problema con un estrés intenso y emociones inestables, algo que ella misma admitió años después como una somatización de todo lo que sentía pero no podía expresar. El diagnóstico la obligó a pausar sus estudios universitarios y a adentrarse en un periodo de introspección aún más profunda. Fue también durante esta época que comenzó a estudiar psicología por su cuenta, intentando comprender el funcionamiento de la mente humana y las razones de su dolor interior. Lindsay siempre ha demostrado una sensibilidad inusual, y su tendencia a ahondar en los sentimientos más complejos del alma humana acabaría convirtiéndose en un sello distintivo de su personalidad, algo que más tarde se convertiría en un rasgo distintivo de su carrera actoral. La enfermedad, en lugar de alejarla del arte, solo intensificó su conexión con la actuación. Tras recuperarse parcialmente, decidió regresar a Los Ángeles, decidida a convertir su sufrimiento en algo productivo. Se matriculó en clases de actuación y comenzó a participar en pequeños proyectos, enfrentándose al juicio ajeno y a sus propios demonios. No fue fácil ponerse frente a la cámara con una autoestima frágil, pero Lindsay descubrió en la actuación una manera de expresar el dolor que nunca había podido verbalizar. Sus primeras audiciones estuvieron marcadas por el nerviosismo, pero también por una autenticidad conmovedora. El meteórico ascenso de Lindsay Wagner como la mujer biónica no fue solo un momento de explosión mediática, sino un verdadero hito cultural que transformó a una actriz que aún estaba en sus inicios en un icono atemporal de la televisión mundial. Y tras las sonrisas en las portadas de revista y la perfección de los episodios, se escondía una compleja red de eventos, conflictos, logros y presiones tras bambalinas que moldearon profundamente la vida personal y profesional de Lindsay. Cuando aceptó interpretar a Jaime Sommers, quizás ni siquiera ella imaginaba el impacto que ese personaje tendría en la historia de la cultura pop, y mucho menos las exigencias emocionales y físicas que conllevaría el éxito. Para comprender la magnitud de este momento, hay que adentrarse en los pasillos de la televisión estadounidense de los años 70, una época en la que pocas mujeres tuvieron la oportunidad de protagonizar papeles con tanta fuerza, inteligencia y autonomía. Todo comenzó como un papel secundario en 2 episodios de la ya exitosa serie El hombre de los 6 millones de dólares, protagonizada por Lee Myers. Jaime Sommers iba a ser solo un interés amoroso temporal para el protagonista, Steve Austin, pero el impacto del personaje fue tan grande que los ejecutivos de ABC se sintieron presionados a traerla de vuelta. Incluso después de su muerte en el episodio original, la reacción del público fue tan intensa que no quedó otra opción, había que resucitarla. Así nació La Mujer Biónica, una serie derivada que se estrenó en 1976 y rápidamente conquistó audiencias masivas, convirtiéndose en un verdadero fenómeno. Lindsay, con tan solo 26 años, vio su vida trastocada. De la noche a la mañana, era reconocida en la calle, rodeada de periodistas, fans entusiasmados e invitada a aparecer en diversos programas de televisión. Su ropa, su corte de pelo, sus gestos, todo se convirtió en tendencia. Pero la actriz, que antes llevaba una vida relativamente privada, tuvo que adaptarse rápidamente al peso de la fama. En entrevistas posteriores, reveló que este periodo fue a la vez el más deslumbrante y el más agotador de su vida. Era como vivir en un huracán constante, declaró una vez. Apenas tenía tiempo para descansar, dormía solo unas horas por noche y tenía que mantener una imagen impecable, mientras que en su interior aún enfrentaba inseguridades y luchas emocionales heredadas de su juventud. Tras bambalinas, el ritmo de rodaje era demencial. Como protagonista de una serie de acción y ciencia ficción, Lindsay no solo tenía que memorizar largos guiones, sino también participar en escenas físicamente exigentes, a menudo interpretadas sin dobles. Sufrió lesiones durante el rodaje, incluyendo una grave lesión de espalda que la mantuvo en recuperación durante meses. Aún así, mantuvo su profesionalismo y regresó al set, incluso cuando su cuerpo mostraba claros signos de agotamiento. Al contrario de lo que muchos imaginan, el rodaje no era glamuroso. Las jornadas laborales podían superar las 14 horas diarias, con locaciones con frío o calor intenso, sin descansos adecuados y con un equipo bajo presión para obtener resultados. A pesar de todo, Lindsay abrazó el personaje de Jaime Sommers con una dedicación casi espiritual. Veía a la mujer biónica no solo como una heroína, sino como alguien capaz de inspirar a niñas y mujeres de todo el mundo a creer en su fuerza, inteligencia y autonomía. Lindsay exigió que el personaje tuviera profundidad emocional, que no fuera simplemente una máquina con superpoderes, sino una mujer real, con dudas, miedos, compasión y vulnerabilidades.
Y lo logró. Jaime Sommers se convirtió en una figura revolucionaria para su época, rompiendo el estereotipo de la damisela en apuros y presentando al público a una mujer capaz de salvar el día sin perder su sensibilidad. El éxito fue tan rotundo que, en 1977, Lindsay Wagner ganó el Emmy a la mejor actriz principal en una serie dramática, un logro histórico para un programa de ciencia ficción. Era la primera vez que una actriz ganaba este premio por interpretar a un personaje en una serie del género, lo que no hizo más que reforzar su estatus de estrella. Sin embargo, la fama también trajo consigo incomodidad. Con la fama llegaron contratos millonarios, complejas negociaciones con las cadenas, primero ABC, luego NBC, que adquirió los derechos de la serie, y tensiones con los productores, que a menudo se negaban a aceptar sus sugerencias creativas. Lindsay era considerada una actriz difícil por insistir en opinar sobre la dirección de la serie, especialmente en los mensajes que se transmitían a los jóvenes espectadores. No quería que la serie fuera un mero entretenimiento de escapismo, quería que tuviera un contenido educativo, ético y espiritual. Esta postura era inquietante. En un ámbito aún dominado por hombres y marcado por rígidas jerarquías, Lindsay se convirtió en blanco de críticas veladas. La acusaron de querer controlar demasiado el guión, de ser demasiado perfeccionista y demasiado sensible. Muchos olvidaron que detrás de la superheroína se escondía una mujer con un trauma real, que buscaba coherencia entre lo que representaba y sus creencias. Mientras las cadenas exigían más episodios, más acción y más audiencia, ella luchó por preservar la integridad del personaje. Y esta batalla silenciosa le pasó factura. Durante su apogeo, Lindsay tuvo dificultades para mantener relaciones estables. Se casó por primera vez en 1971, pero el matrimonio solo duró un año. Su segundo matrimonio, con el músico Michael Brandon, también enfrentó dificultades debido a su agotadora agenda de trabajo y su exposición mediática. Décadas después, la actriz reveló en entrevistas que se sentía emocionalmente abrumada e incapaz de comprometerse de verdad con nadie en ese momento. ¿Cómo se construye la intimidad cuando se interpreta un personaje y se tiene que sonreír todo el tiempo, incluso cuando se está agotada? Se desahogó en una inusual entrevista con la prensa. La trayectoria romántica de Lindsay Wagner está marcada por intensos episodios de pasión, sueños frustrados y un aprendizaje constante tras la decepción. Aunque su nombre está ligado para siempre a la fuerza e independencia de su personaje, Jaime Sommers, la vida personal de la actriz ha experimentado sus propios desafíos y turbulencias emocionales, especialmente en el ámbito de las relaciones románticas. Lindsay se casó 4 veces, y cada una de estas uniones le brindó no solo momentos de alegría y esperanza, sino también una profunda turbulencia que la marcó y la ayudó a forjar la mujer que es hoy. Comprender estos episodios es esencial para comprender la complejidad y la humanidad de esta estrella que, incluso bajo el foco del éxito, enfrentó los altibajos comunes a muchos. El primer matrimonio de Lindsay Wagner tuvo lugar en 1971, cuando aún se encontraba en las primeras etapas de su carrera, buscando su lugar en el mundo artístico y personal. Se casó con Marcel Rubin, un matrimonio que llegó con la esperanza de estabilidad y amor verdadero. Sin embargo, lo que podría haber sido el comienzo de una historia duradera pronto mostró las grietas que ya existían. Ambos eran jóvenes, con sueños y metas diferentes, y la presión de sus propias ambiciones comenzó a pasar factura. Lindsay aún estaba en proceso de autodescubrimiento, lidiando con inseguridades internas, mientras que Marcel tenía su propio ritmo y estilo de vida. La combinación de estas diferencias provocó un desgaste gradual, y la relación terminó en divorcio después de tan solo un año. Esta experiencia, aunque dolorosa, ayudó a Lindsay a comprender mejor sus necesidades y límites en una relación. Fue un momento de temprana madurez, donde se dio cuenta de que el amor, por idealizado que fuera, requería más que pasión y esperanza. Necesitaba compatibilidad, respeto y compromiso mutuo. Poco después, Lindsay conoció a Michael Brandon, actor y músico, con quien conectó de inmediato, marcada por una química aparentemente prometedora. Se casaron en 1976, justo en la cima de la fama de la actriz, con la mujer biónica consolidando su nombre en Hollywood. Este matrimonio, a diferencia del primero, estuvo rodeado de enormes expectativas, no solo de amigos y familiares, sino también de la prensa y los fans, quienes vieron la unión como un reflejo perfecto del éxito de Lindsay. Sin embargo, la naturaleza interna de esta relación era mucho más compleja de lo que sugería la imagen pública. La fama de Lindsay trajo consigo un ritmo agotador, con viajes constantes, agendas apretadas y el escrutinio constante de los paparazzi, mientras que Michael también tenía sus propias exigencias profesionales. La caótica rutina, sumada a las inseguridades que Lindsay aún arrastraba de su juventud, generó frecuentes conflictos. Años después,
en varias entrevistas, Lindsay confesaría que se sentía sola incluso después de casarse, como si el peso de la fama y el trabajo la aislara emocionalmente. Intentó mantener una fachada de felicidad y armonía, pero en su interior, la distancia entre ellos solo crecía. En 1979, el matrimonio terminó, dejándole a Lindsay una lección más sobre la complejidad de mantener una relación sana frente a las presiones externas. Tras su divorcio, Lindsay buscó reconstruirse emocionalmente y crear más espacio para su propia individualidad. Pero el amor siguió siendo una constante en su vida. Su tercer matrimonio llegó en 1981, con Robert Courte, un empresario que le infundió nueva vida. A diferencia de sus matrimonios anteriores, esta relación parecía más pacífica a primera vista. Robert era un hombre discreto que evitaba los focos y respetaba el ritmo de Lindsay. Sin embargo, la tranquilidad externa no siempre reflejaba armonía interna. Las diferencias personales comenzaron a surgir de forma sutil y constante. Lindsay, quien ya se había convertido en una mujer más introspectiva y espiritual, buscó una pareja que comprendiera sus profundos cambios, sus prácticas de meditación y su interés por las terapias alternativas. Robert, aunque cariñoso, tenía un perfil más tradicional y pragmático, lo que generaba frecuentes desacuerdos sobre valores y expectativas de vida. Además, la actriz aún enfrentaba problemas personales sin resolver, como sentimientos de inseguridad y miedo a la soledad, que influyeron en su forma de relacionarse. Décadas después, en entrevistas, Lindsay mencionaría que este matrimonio fue una época en la que tuvo que aprender a equilibrar sus propias necesidades con la vida diaria, pero que, desafortunadamente, esto no fue suficiente para mantener la unión. El divorcio llegó en 1984, dejando a la actriz con la sensación de que necesitaba encontrar en sí misma lo que otros no podían ofrecerle. El cuarto y último matrimonio de Lindsay Wagner tuvo una dinámica diferente a los anteriores, principalmente porque llegó en un momento en que ya era mucho más consciente de sí misma y de sus prioridades. Se casó con Kenneth Weissman en 1988, un productor de televisión que también vivía en el centro de atención, pero que compartía la misma comprensión de Lindsay sobre las exigencias y presiones de la industria del entretenimiento. Este matrimonio duró considerablemente más que los anteriores, casi 20 años, hasta 2007. Durante este tiempo, Lindsay intentó construir una base sólida y saludable para su relación, aprendiendo a comunicarse mejor, a gestionar las diferencias y a cultivar la paciencia y el respeto. Sin embargo, incluso esta relación, que parecía más prometedora, no escapó a las dificultades inherentes a cualquier matrimonio. La larga relación sacó a la luz desafíos relacionados con cambios personales, crisis de identidad y la dificultad de mantener viva la llama en medio de la rutina. Lindsay confesó que, aunque había amor y compañerismo, tuvieron que lidiar con momentos de distanciamiento emocional, desacuerdos y la constante búsqueda de un equilibrio entre la vida personal y profesional. Lindsay afrontó su separación definitiva en 2007 con madurez y respeto, sin rencor, pero también con la conciencia de que no todas las historias de amor tienen un final feliz, y que eso no disminuye el valor de lo vivido. Lindsay Wagner siempre ha sido admirada no solo por su belleza y talento, sino también por la valentía que demostró a lo largo de su carrera para ser fiel a sí misma, incluso cuando eso significaba desafiar las rígidas y a menudo opresivas normas de la industria del entretenimiento. El camino de Lindsay en Hollywood en las décadas de 1970 y 1980 no solo estuvo pavimentado con contratos y elogios, sino que también tuvo sus momentos de conflicto y controversia, especialmente cuando decidió alzar la voz contra el sistema que a menudo trataba a los artistas como productos desechables, negándoles autonomía y respeto. Estas actitudes, que la convirtieron en un símbolo de resistencia para muchos, también contribuyeron a su retirada de los focos y de la industria, algo que abordaría abiertamente años después, con sinceridad y una dosis de franqueza que no siempre fue bien recibida por el público en general ni por la prensa. El inicio de su carrera, marcado por el rotundo éxito de la serie La Mujer Biónica, le brindó a Lindsay una enorme fama, pero también un control casi absoluto por parte de estudios y productores. Desde temprana edad, sintió el peso de ser moldeada para cumplir con expectativas específicas, a menudo en conflicto con su propio deseo de crecer artísticamente y ser respetada como una profesional integral. En varias entrevistas, Lindsay reveló que la presionaban para mantener una imagen específica, la de la heroína perfecta e impecable, cuya fuerza residía únicamente en su destreza física y apariencia impecable. Pero sabía que su personalidad y talento eran mucho más que eso. Poco a poco, comenzó a cuestionar cómo la industria trataba a sus artistas, especialmente a las mujeres, quienes a menudo eran cosificadas y confinadas a roles estereotipados. Lindsay se convirtió entonces en una crítica vehemente del sistema, impulsando importantes debates sobre la representación femenina en la televisión y el cine.
Denunció que muchos personajes femeninos no eran más que caricaturas y que las actrices tenían pocas oportunidades de interpretar personajes complejos o que reflejaran sus propias experiencias y aspiraciones. Para Lindsay, esta limitación no solo era una afrenta artística, sino también un síntoma de un problema mayor, el sexismo estructural dentro de la industria del entretenimiento, que devaluaba a las mujeres y las relegaba a un segundo plano. No dudó en denunciarlo, aun sabiendo que sus declaraciones podrían poner en peligro su carrera. En 1982, durante una entrevista con una reconocida revista de entretenimiento, Lindsay criticó con insistencia el funcionamiento interno de Hollywood. Afirmó que muchos productores y ejecutivos trataban a las actrices como productos desechables, priorizando la apariencia sobre el talento, lo que creaba un ambiente tóxico donde era difícil para una mujer mantener su integridad artística y personal. La entrevista generó una gran controversia, con algunos sectores de la industria intentando restarle importancia a sus comentarios, mientras que los fans y la crítica aplaudieron su valentía. Lindsay, sin embargo, sabía que estaba perdiendo oportunidades al adoptar una postura tan clara, pero consideró importante denunciar estas injusticias para que algo pudiera cambiar. Lindsay también hizo declaraciones controvertidas sobre la presión por la perfección física y los estándares estéticos poco realistas que se imponen a las mujeres en los medios. Habló públicamente sobre sus problemas de ansiedad causados por esta presión constante y cómo enfrentó problemas de autoestima y salud mental debido al estrés generado por la búsqueda incesante de un estándar inalcanzable. Fue una postura pionera para la época, cuando hablar abiertamente sobre salud mental aún era tabú en la industria. Su honestidad ayudó a desmitificar el glamour de la fama, mostrando que detrás de las cámaras había personas reales, con dolor e inseguridades. Sin embargo, no todos entendieron su sinceridad como un acto de valentía. Para muchos, Lindsay estaba rompiendo el protocolo y desafiando un orden establecido que prefería mantenerlo todo bajo control, mediante las apariencias y el silencio. Esta firme postura y sus constantes críticas acabaron distanciando gradualmente a Lindsay Wagner de los grandes estudios. Las ofertas de trabajo empezaron a escasear y muchos proyectos que le interesaban fracasaron. La actriz se dio cuenta de que, para mantenerse fiel a sus valores, tendría que renunciar a cierta notoriedad y al ritmo acelerado de la producción hollywoodense. En lugar de establecerse y permanecer en silencio, Lindsay optó por alejarse de los focos y buscar alternativas para su expresión artística y su vida personal. Empezó a dedicar más tiempo al trabajo independiente, a películas de televisión de menor escala y a invertir tiempo en su desarrollo espiritual y causas sociales. Lindsay comenzó a impartir conferencias y talleres sobre autoconocimiento, salud emocional y empoderamiento femenino, áreas que la cautivaron profundamente y reflejaron sus experiencias personales. Su voz adquirió un nuevo significado, más amplio y más conectado con su deseo de ayudar a otros a afrontar sus propios desafíos. Esta transformación personal y profesional la alejó del foco de atención, pero también la consolidó como un modelo a seguir para muchas personas que buscan autenticidad y valentía para afrontar la adversidad. En varias entrevistas durante las décadas siguientes, Lindsay habló sobre la soledad que sintió durante este periodo de separación. Habló de la dificultad de aceptar que el estrellato no duraría para siempre y que la industria era implacable con quienes no seguían las reglas invisibles del juego. Sin embargo, también enfatizó que esta experiencia le enseñó a valorar más el tiempo para sí misma, a cuidar su mente y cuerpo, y a cultivar relaciones auténticas lejos de los focos. Lindsay reveló que este periodo fue esencial para su sanación emocional y para encontrar un propósito más allá de la fama. Los años más difíciles de la vida de Lindsay Wagner representan una parte profunda y transformadora de su trayectoria, un periodo en el que enfrentó problemas de salud, momentos de soledad y un intenso proceso de redescubrimiento espiritual que redefinió no solo su vida personal, sino también su comprensión de lo que realmente importa. Para quienes la conocieron solo a través de la televisión, ese rostro tan familiar de la mujer biónica, era raro imaginar que detrás de la brillantez y el éxito se escondía una mujer que cargaba con un dolor silencioso y batallas internas que forjarían su esencia para siempre. Fue precisamente durante estos años que Lindsay tuvo que confrontar las sombras de su vida y encontrar una luz más grande que el éxito y la fama que la habían acompañado durante décadas. La situación se agravó para Lindsay en la década de 1990, cuando su carrera en televisión y cine empezó a decaer, y se vio ante la abrumadora tarea de reinventarse en una industria que parecía no tener espacio para ella. Esta etapa trajo consigo una serie de desafíos personales y físicos. Lindsay comenzó a lidiar con problemas de salud que la obligaron a bajar el ritmo y a reflexionar sobre sus debilidades y limitaciones. Entre las afecciones que la afectaron, se enfrentó a una combinación de enfermedades crónicas y problemas derivados del estrés acumulado a lo largo de los años, incluyendo trastornos de ansiedad y episodios de depresión.
La actriz reveló que el ritmo extenuante de la fama y las presiones de la industria contribuyeron a que su cuerpo y mente se desmoronaran en varios momentos. La soledad, que a menudo acompaña silenciosamente a quienes viven en el ojo público, se convirtió en una presencia constante para Lindsay. Soportó periodos de aislamiento, donde las conexiones superficiales no bastaban para nutrir su alma. Esta soledad no se debía simplemente a la falta de compañía, sino a un vacío emocional causado por pérdidas, relaciones fallidas y la distancia que suponía estar lejos de los focos de Hollywood. Lindsay ha hablado abiertamente sobre cómo sintió falta de apoyo genuino en ocasiones, especialmente al afrontar dificultades de salud y emocionales. Esto la llevó a buscar ayuda en terapias alternativas, meditación y diversas prácticas espirituales, que, con el tiempo, se convirtieron en su refugio y fuente de fortaleza. Fue en este contexto que Lindsay inició un profundo proceso de redescubrimiento espiritual, que ella describe como un renacimiento interior. Recurrió a enseñanzas filosóficas y espirituales de diferentes tradiciones, buscando respuestas a las preguntas existenciales que la habían atormentado durante tanto tiempo. Lindsay se convirtió en una estudiosa de la espiritualidad, incursionando en prácticas como la meditación trascendental, el yoga e incluso filosofías orientales, que la ayudaron a cultivar la paz interior y a aceptar las imperfecciones de la vida. Este camino espiritual no solo la fortaleció para afrontar los desafíos de salud, sino que también la conectó con un mayor sentido de propósito y amor propio, algo que sentía que le faltaba en años anteriores. Durante este periodo, Lindsay también compartió sus experiencias en libros y conferencias, revelando su vulnerabilidad y su camino de superación ante la adversidad. Para muchos, su historia se convirtió en una fuente de inspiración, demostrando que incluso cuando la vida parece desmoronarse, es posible encontrar caminos hacia la sanación y la esperanza. Lindsay defiende que la verdadera fuerza reside en aceptar las propias debilidades y buscar ayuda cuando la necesitamos, un mensaje que resonó profundamente entre sus fans y otras personas que atraviesan dificultades similares. Más allá del aspecto espiritual, Lindsay encontró consuelo en su conexión con la naturaleza. Siempre le habían apasionado los entornos tranquilos y las actividades al aire libre, pero durante esta época, se volvió aún más esencial para su bienestar. Pasar tiempo en la naturaleza, ya sea caminando por los bosques, haciendo jardinería o simplemente contemplando la puesta de sol, era una forma de reconectar consigo misma y equilibrar las emociones turbulentas que enfrentaba. Esta conexión con el mundo natural fue como un bálsamo para su alma y contribuyó a su recuperación física y emocional. Otro aspecto importante de estos años difíciles fue la transformación de Lindsay en defensora de la salud mental y el autocuidado. Empezó a usar su voz para denunciar la importancia de reconocer las señales de angustia emocional y buscar ayuda profesional sin miedo ni vergüenza. Su lucha personal sacó a la luz temas que aún hoy rara vez se discuten, especialmente entre artistas que sienten la necesidad de mantener una imagen sólida e inquebrantable ante el público. Lindsay rompió este tabú, demostrando que la vulnerabilidad es una expresión de valentía y que el camino hacia la sanación se puede construir con apoyo y empatía.